Buenos días, ¿cómo están? Vamos a comenzar la sesión. Ahí si nos pueden confirmar si están viendo sin problema en la pantalla, si nos están pudiendo ver también. Veo varias confirmaciones. Bueno, me presento, mi nombre es Arturo Martínez y soy parte del equipo de Partners Entrenamiento y Certificación de AWS. Y el día de hoy los voy a acompañar en esta sesión número 2, la semana 2 de este webinar de arquitectura de alto rendimiento. Pero en esta sesión, y como siempre es habitual, no voy a estar solo, afortunadamente, sino que voy a estar acompañado por varios de mis colegas de distintas ciudades. Vamos a estar desde México, desde Bogotá también, ayudándolos. El equipo en completo para esta semana, aquí dice semana 4, creo que está con problemas, es la semana 2 por si acaso, no nos adelantamos en el futuro. El equipo que va a estar hoy día, va a estar Virginia, va a estar Julián, Emiliano, ustedes ya han estado con ellos en semanas anteriores, en distintos cursos, tanto en los webinars de los viernes como en las sesiones que hemos estado llevando a cabo entre semanas, con cursos, por ejemplo, como el Well Architected, o en los cursos que vamos a tener las siguientes 2 semanas, por ejemplo, la siguiente en seguridad. ¿Ok? El día de hoy me va a acompañar Emiliano en la sesión. Vamos a estar ahí revisando preguntas y respuestas como ha sido habitual. Virginia y Julián nos van a estar ayudando con las preguntas, podríamos decir, con todo lo que está tras bambalinas, que todo funcione, las preguntas, Slido, que ahí tuvimos algunas dificultades la semana anterior, pero esperamos que esta semana todo funcione perfectamente. Ustedes conocen un poco el funcionamiento de estas sesiones. Queremos que ustedes puedan aprender a través de la revisión de preguntas, a través de ciertas sesiones que vamos realizando, que a través de las preguntas vayamos viendo escenarios donde explicamos ciertos conceptos. Todo va sumando para la preparación del examen. Pero algo importantísimo, estas sesiones son complementarias a sesiones en vivo y a todo el material que ustedes puedan revisar relacionado al examen. No es que solo con esto ustedes puedan aprobar el examen. Eso es siempre algo que deben saber. ¿Ok? Entonces, cualquier duda que tengan sobre este programa, recuerden que hay una dirección de correo electrónico donde pueden enviar sus dudas, inquietudes, reclamos, felicitaciones, todo lo que tengan. Y es importante que estemos en contacto. Cualquier cosa que necesiten, está en la dirección de correo del programa. Todo lo que necesiten durante la sesión, pueden ir dejándolo en este momento a través de la opción de pregunta y respuesta. Veamos un poco la agenda sobre lo que vamos a estar haciendo hoy día, en estas casi 2 horas. Vamos a ver la actualización del programa. Vamos a resolver el primer desafío. ¿Se acuerdan que dejamos un desafío la semana anterior? Lo vamos a resolver con las piezas o servicios correspondientes. Vamos a hablar sobre el examen, algunas cosas principalmente para este dominio. Vamos a trabajar sobre los escenarios, que son finalmente las preguntas que realizamos con ustedes. Y vamos a hablar sobre algunos recursos adicionales para este dominio en particular. Para finalizar, vamos a ver el desafío nuevo de esta semana, que tiene que ver obviamente con los componentes que estamos revisando con estas preguntas, con el contenido que vieron, por ejemplo, en el Well Architected. Vamos al segundo desafío que va a quedar listo o disponible para que puedan resolverlo durante la semana y el siguiente viernes puedan ver cuál es la respuesta. Y los siguientes pasos siempre va a ser saber cuáles son las siguientes clases. Como pequeño spoiler, recuerden que la próxima semana, semana 3 del programa, es completamente dedicada a seguridad. Es la sesión de seguridad y son las sesiones del Security Best Practice, que están, si me confirman ahí mis compañeros, completamente sold out, están todas llenas, todas llenas, así que los esperamos ahí, hay laboratorios, hay teoría, así que va a estar súper entretenida esas 3 sesiones, creo que son. Ahí me ayudan y me confirman si son 3. Creo que sí son 3. Bueno, actualización del programa. Estamos en la segunda semana de 5 semanas que tiene este programa. En esta segunda semana estamos viendo todo lo relacionado en este webinar al menos con arquitecturas de alto desempeño. Recuerden que por cada semana hay una serie de contenidos que nosotros recomendamos revisar, que son, vamos a decir, asincrónicos, que ustedes los pueden revisar a través del Learning Plan o a través de un código QR que vamos a mostrar a continuación. En paralelo, se hacen sesiones en vivo y adicionalmente los días viernes estamos con esta sesión de preguntas y respuestas. Entonces, no es que tuvimos, por ejemplo, una clase de arquitecturas de alto desempeño, sino que tenemos un webinar el viernes donde vamos a realizar preguntas de ese estilo. ¿Ok? Ahí, para que vean las siguientes 3 semanas, la pregunta habitual, yo sé que van a empezar a aparecer preguntas sobre esto. En la semana 5 va a estar obviamente la sesión del 5 de abril, que ahí tenemos algunas novedades sobre eso.
vamos a tener la sesión donde se hacen preguntas en vivo para participar por los vouchers. Recuerden que también hay requisitos para eso, haber participado en las sesiones del Wall Architecture. Entonces, esta semana este es el contenido que ustedes deberían haber revisado, que pueden seguir revisando. Aquí está un código QR, se lo voy a dejar ahí unos segunditos para que lo puedan escanear, donde está la información de lo que normalmente recomendamos que ustedes puedan ver para este dominio que es el de arquitectura de alto rendimiento. Por ejemplo, introducción a ciertos servicios, este partner que estamos haciendo hoy día o sesión, y algunos otros contenidos que son relativamente asociados a este dominio en particular. Recuerden, hay mucha información que tienen que ir leyendo, revisando, otras que tienen que ver con las sesiones en vivo, otras que tienen que ver con la documentación. Es una serie de contenidos que tienen que ir consumiendo para preparar el examen. Y ustedes saben que yo siempre recomiendo ver la guía del examen, revísenla. Ahí parece repetitivo, pero revisen la guía del examen porque generalmente ahí está la clave de aprobar o no aprobar el examen. No preparar ciertos temas del examen o preparar cosas que ni siquiera aparecen. Siempre revisen la guía del examen porque les va a dar una claridad completa sobre las habilidades, los servicios y el conocimiento que necesitan adquirir para poder rendir el examen de forma correcta. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hoy día en esta sesión de arquitectura de alto rendimiento, pero antes de ir a cualquier tipo de actividad o parte de la sesión, queremos saber de dónde se están conectando. Así que si me pueden ayudar ahí con el Slido, va a aparecer en este momento una pregunta para que ustedes nos puedan indicar de dónde se están conectando. A ver si la están activando en este momento. Creo que se está activando, todavía no. A ver, déjenme ver si... Ahí sí, ahora está. Pusimos casi todos los países que nos acordamos. Si faltó uno, lo dejan en la opción otro y nos recuerdan que nos faltó en el listado. Pero creo que están todos los que habitualmente eh, nos acompañan en todas las sesiones. Yo diría que están casi todos. Pero si falta alguno, nos avisan. Ok, ahí están votando. Y la segunda pregunta es, ¿qué tan preparados se sienten para presentar el examen? Y esto también es interesante porque yo me acuerdo las primeras veces que el examen sentía que necesitaba sentirme súper preparado y en realidad uno nunca se termina de sentir listo. Entonces, para evitar eso de posponer o estar mucho tiempo preparando un examen, uno nunca se va a sentir 100% preparado, pero uno ya sabe cuánto podría dominar del examen, por ejemplo, en sesiones como esta, cuando ven preguntas. No se sientan mal si, por ejemplo, responden algo mal. A lo contrario, aprovechan de ver ese contenido, ese servicio, esa explicación para ir agregando esa habilidad. Así que ahí pueden responder la segunda pregunta. ¿Qué tan preparado te sientes para presentar el examen? Yo, por ejemplo, ahora me toca en abril recertificarme en la especialidad de seguridad. Y, y me siento preparado, pero tampoco no me siento preparado porque no he visto la guía del examen si que cambió algo. Entonces, estoy igual que ustedes tratando de revisar y ver que esté todo en orden. Así que es algo habitual con cualquier examen. ¿Ok? Ahí ya tenemos las respuestas. Creo que la gran mayoría respondió. Yo voy a marcar aquí también. Yo estoy desde Chile. Ahí mandé mi respuesta. Súper. Ok, yo no alcanzo a ver las respuestas aquí, pero me imagino ahí después me cuentan cómo está repartido el porcentaje o cuál es el país con más participación. Generalmente, México y Colombia son los que más se conectan, así que felicitaciones a los participantes de esos dos países porque vienen en masa a las sesiones. Súper. Entonces, veamos el desafío de la semana anterior, que dejamos para que ustedes puedan revisar. Esta es una actividad que nosotros también recomendamos que ustedes puedan ir generando por cuenta propia. Por ejemplo, pregúntense cómo funciona alguna cosa. Cómo funciona, por ejemplo, cuando compran por internet. Y traten de colocar las piezas, los servicios que son necesarios. Hacer whiteboarding o trabajar con una pizarra es súper interesante para aprender y para ir viendo qué componentes, cómo se comunican, cómo funciona. Es muy útil para temas de arquitectura. Entonces, esta es la solución del desafío número 1 de arquitecturas resilientes.
Que sea resiliente significa que va a poder seguir operando en el caso de un tipo de falla. Las fallas pueden ser múltiples. Ustedes, por ejemplo, vieron esta semana y la semana anterior temas del Well Architected, donde uno de los pilares justamente tiene que ver con la resiliencia, y es fundamental entender los tipos de disponibilidad, resiliencia, alta disponibilidad, tolerancia a fallas, que son conceptos que a veces como que se tratan de ocupar para un mismo propósito, pero no son necesariamente sinónimos. Entonces eso también revísenlo porque es súper importante. Entonces, la arquitectura que nosotros presentamos es un sistema para comprar tickets. Tickets en general, podrían ser tickets de avión, de un bus, de un concierto, lo que ustedes quieran. Porque el proceso, el flujo es relativamente similar. Un sitio web donde yo me conecto, hago la compra y hay un sistema de cómputo que procesa esos pedidos, hay bases de datos, entonces eso es relativamente normal. Entonces, hay unos requisitos, obviamente, como cualquier solución. En el caso de ustedes, uno de sus clientes podría hacer algún tipo de requerimiento. Si, por ejemplo, no trabajaran en un partner y fueran un usuario, sería a lo mejor el jefe o el dueño de la compañía que nos haría estos requerimientos, a lo mejor no tan específicos, pero estos requerimientos al fin y al cabo. El primer requerimiento es poder conectar a los usuarios corporativos y los sistemas que se necesitan a una solución primaria dedicada y una alternativa para que los usuarios se puedan conectar desde las oficinas del cliente o remotamente. Esto es conectividad, es decir, si por alguna razón se dejara de tener enlaces o algún tipo de problema, por ejemplo, con la comunicación, yo debería poder seguir conectándome. Aquí lo importante es que cuando hay preguntas de conectividad, generalmente es importante entender si me están pidiendo, por ejemplo, que sea un enlace dedicado o que sea un enlace seguro, porque eso marca la diferencia. Y dentro de estos servicios podemos ocupar varios, dependiendo de lo que queramos hacer, obviamente. Y por ejemplo, si yo quisiera resolver la comunicación, generalmente voy a pensar en VPNs, voy a pensar en conexiones directas, y dependiendo de la complejidad del entorno, voy a ir agregando otros componentes. So, por ejemplo, para temas de la conexión, que es el primer requerimiento o requisito de la solución, podríamos ir ocupando, por ejemplo, en este caso, todo lo que tenga que ver con VPN site-to-site, conectar a través de una VPN un equipo de comunicación y un equipo de comunicación virtual que está en AWS, algo súper sencillo. Si lo han visto, saben que se demora 10 minutos en dejarlo andando. Si no lo conocen, vean el asistente de configuración, traten de, a lo mejor no configurarlo completo, pero vean los pasos para que entiendan un poco el funcionamiento. VPNs de cliente, esto es cuando si tengo usuarios que están, por ejemplo, repartidos por distintas ciudades, por el mundo, que no están en una ubicación del cliente, por ejemplo, una oficina corporativa, también igualmente necesitan conectarse a la red privada. Entonces eso también va a ser una solución. Interesante ese servicio, que es un servicio pago por uso, es decir, por los usuarios que yo configuro y me conecto, es donde está el pricing asociado. No hay licencias de por medio, es por cuántos usuarios estoy ocupando. Y nuestro Direct Connect, que es nuestra solución punto a punto de conectividad, que es dedicada, y esto significa que yo tengo una conexión que, además de ser segura, es un enlace que tiene un SLA, que tiene un contrato. Diferencias particulares en este tipo de enlaces, que la VPN punto a punto va por internet. Es seguro porque el canal de la VPN lo asegura, pero depende de uno o varios proveedores para llegar del punto A al punto B. En cambio, en Direct Connect, el del punto A al punto B es un servicio y es donde yo puedo, por ejemplo, tener un SLA, un contrato. Puedo combinar, puedo tener, por ejemplo, como enlace principal Direct Connect y como enlace secundario un site-to-site, que es un poco la pregunta o el requerimiento número uno. Así que todo eso, conectividad, servicios que son, si se fijan, el color de la misma categoría, en la parte de networking. Y adentro de la red, dentro de la región que estamos acá en el diagrama, tenemos Transit Gateway, que es un servicio para poder simplificar la conexión de múltiples tipos de conexiones. Por ejemplo, si tengo VPN site-to-site, si tengo VPC peerings, si tengo Direct Connect. Antiguamente yo tenía que conectar cada cosa y hacer varios peerings. Era no engorroso, pero era poco escalable cuando tenía muchas VPNs que conectar, muchas VPCs para hacer peering, y se volvió un poquito trabajoso. Transit Gateway nos permite hacer como un hub donde conecto todas estas conexiones y hago un manejo más simplificado de esas conexiones. Entonces, si no lo han visto, veanlo, revísenlo. Es más relacionado con temas de networking, pero es esencial para temas de arquitectura cuando conecto, por ejemplo, varios sucursales y la casa matriz con Amazon Web Service. Y la casa matriz puede estar dentro de AWS, puede estar fuera, pero tengo a lo mejor muchos puntos de venta, sucursales, y quiero asegurar esas conexiones y hacerlo lo más sencillo posible. Transit Gateway va a estar ahí para darnos una mano.
¿Ok? Ese es el primer requerimiento. El segundo, el acceso a la aplicación se realiza mediante un registro DNS. Se necesita adicionalmente que la latencia al acceder a la aplicación se pueda reducir independientemente del origen de la conexión. Ok, siempre es importante para temas de resiliencia saber cómo mis usuarios consumen mi aplicación. Y en este caso nos están preguntando también para tratar de reducir la latencia, es decir, cuánto se demora en que el usuario vaya al recurso y tenga una respuesta. La latencia se puede obviamente reducir de distintas formas, por ejemplo, eligiendo la región más cercana, pero en algunos casos puedo tener usuarios que están muy lejos físicamente de la región que yo elegí y es donde tengo que ocupar ciertos servicios para poder optimizar cómo llegan los usuarios a mi conexión, perdón, a mi aplicación. Entonces aquí hay dos servicios. Uno, Route53, que es el servicio de DNS, altamente disponible, con 100% de SLA, y que nos va a permitir entonces que si la página es, no sé, tickets.empresa.com, el servicio esté corriendo sobre Route53 y tengamos entonces distintos tipos de políticas para poder enrutar el tráfico. Eso también es interesante, revisen las políticas de enrutamiento para entender cuáles son las opciones. Y CloudFront, que nos va a permitir hacer un CDN, una red de entrega de contenido, para, a través también de reglas, ayudar a que el tráfico hacia la aplicación esté lo más optimizado posible. En el sentido de, por ejemplo, tener contenido estático para algunas cosas, pero también que yo pueda ocupar los puntos de presencia para ir por el camino más rápido posible a la aplicación. Recuerden que hay puntos de presencia en Latinoamérica. Tenemos, por ejemplo, en Santiago, en Lima, en Buenos Aires, en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en Bogotá, en Querétaro. No sé si se me queda alguno, pero esos son los que yo recuerdo en Latinoamérica, para que los revisen también. Ok, tercer requerimiento, se necesita distribuir las llamadas API al sistema de ventas y escalar en caso de una alta demanda. Imagínense que hay un concierto o en el caso que fuera un sistema de tickets, por ejemplo, de vuelos, hay una fecha donde quieren todos viajar y la aplicación lo ideal es que pueda escalar para soportar esta mayor demanda. Esto se combina un poco con próximas sesiones donde quiero un sistema que sea escalable, pero que sea costo eficiente, es decir, tener una cantidad pequeña al principio, pero que pueda crecer cuando la demanda vaya subiendo y cuando la demanda baje, los recursos también obviamente bajen. Entonces, en ese caso, ¿cómo puedo colocar capas para, por ejemplo, distribuir las llamadas? Ahí tenemos varias opciones. Uno podría pensar a lo mejor en un balanceador de carga, pero si son llamadas a API, a lo mejor no va a ser la mejor opción un balanceador de carga, si es que puedo colocar algo adelante que nos permitiría a lo mejor manejar de mejor forma la solución, ¿cierto? Entonces, ahí la clave es posiblemente trabajar con APIs, y en ese caso podemos ocupar API Gateway, que es nuestra, vamos a decir, puerta de entrada de llamadas API, y lo que nos permite no solamente es distribuir las llamadas por API, sino que entregarles capas de seguridad, podemos ocupar herramientas para hacer throttling, por ejemplo, si vienen en un momento 100 peticiones por segundo y, no sé, explota la aplicación porque se volvió súper popular y vienen 100.000 por segundo, yo puedo hacer que las peticiones se vayan reacomodando para que no se turne el sistema. Incluso si yo quisiera, por ejemplo, configurar llamadas por APIs que son de pago, por ejemplo, yo entrego un servicio y quiero que las consuman por ahí, pero los que consuman tengan, no sé, 100 consultas al día gratis y las 101 empiecen a pagar, también incluso lo puedo configurar. Entonces, imagínense que este sistema de tickets, pero tickets de, por ejemplo, vuelos, las agencias quisieran consultar si tengo disponibilidad. Lo están consultando todo el día y todo el día significa que aumentan la cantidad de recursos que ocupo. Entonces, a lo mejor las primeras 100 consultas no se las cobro y la consulta 101 en adelante se la puedo empezar a cobrar. Y ahí Apple Gateway nos puede ayudar a eso. Ok, entonces la aplicación tiene ya forma, al menos en la parte superior donde tengo DNS, tengo un CDN, tengo API Gateway. Y el cuarto requisito es que las llamadas API sean direccionadas a microservicios que operan sobre contenedores. Normalmente cuando una aplicación se moderniza, se empiezan a ocupar arquitecturas de microservicios y debo elegir el servicio de cómputo que pueda alojar y trabajar de mejor forma posible, por ejemplo, con microservicios. Generalmente estos son los contenedores. Entonces, ¿qué puedo hacer? Eh, Trabajo en la infraestructura y creo mis contenedores de forma manual y me meto a trabajar extra y configurar un clúster y hacerme cargo de cómo se escalan esas configuraciones y qué pasa si algo falla. O busco un servicio que simplifique todo eso por mí. Aquí al menos hay dos alternativas. Podríamos ocupar, y aquí en este caso, para ingresar el tráfico, un balanceador de carga para que luego de eso
yo pueda entonces mandar a la solución de contenedores que necesito. Siempre cuando yo ocupo contenedores como servicio de cómputo, tengo adelante un balanceador de carga. Tengo un balanceador que yo puedo colocar, que el sistema pueda colocar, pero en este caso, para hacerlo más sencillo, coloco el balanceador de carga, que va a tomar entonces el tráfico y lo va a enviar a donde corresponda. Los balanceadores, recuerden que son hoy día 4, Gateway, Clásico, Red y Aplicación. Generalmente se ocupan más los de aplicación y los de red para temas de aplicaciones o contenedores. Ahí es un tema más técnico, pero generalmente los dos que mencioné al final son los que más se utilizan. Aquí lo vemos genérico, como balanceador de carga. En un examen te podrían preguntar qué tipo de balanceador, por si acaso. Así que revisen también los 4 tipos de balanceadores para que sepas las diferencias. Entonces, la aplicación en el punto 5 necesita dónde ejecutar justamente los contenedores. Porque una cosa es que el tráfico llega a los contenedores, obviamente distribuido por un balanceador. Pero dónde voy a ejecutar los contenedores es otro tema. Entonces, de nuevo, tengo que manejar infraestructura, crear toda esta complicación de servicios o busco un servicio que lo facilite. Y en este caso, aquí elegimos SS. Podría ser también, por ejemplo, EKS, es otra solución de orquestación. Aquí nos fuimos por lo más sencillo. Créanme, es extremadamente sencillo montar contenedores con SS y inclusive si queremos hacer los serverless, colocamos Fargate, es aún más sencillo. SS es un orquestador, se va a encargar de la infraestructura necesaria, de provisionar los recursos que sean necesarios para que yo pueda ejecutar mis contenedores. Yo no me tengo que encargar entonces de el escalado de los recursos para que una aplicación funcione. Yo me centro en la aplicación, ¿cierto? Y en el caso que yo ocupe Fargate, yo lo que voy a hacer es que voy a centrar directamente solamente sobre la aplicación. SS puede ejecutarse sobre instancias de cómputo o sobre Fargate. ¿Por qué ocuparía uno y otro? Haciendo una cosa súper sencilla como explicación, si ocupo instancias de cómputo, yo puedo personalizar, por ejemplo, el kernel de la máquina, puedo personalizar el sistema operativo, puedo hacer cosas para escenarios a lo mejor más específicos. En cambio, en Fargate yo solamente quiero ejecutar el contenedor. Y ahí ustedes pueden ir viendo escenario a escenario. Bueno, tengo entonces la aplicación corriendo, pero todas las aplicaciones ocupan o generan o consumen datos, entonces hay que ver dónde vamos a guardar esa información, sobre todo en una arquitectura de microservicios donde no hay almacenamiento persistente. Entonces, en este caso, en el requisito 6 nos dice que se usa una base de datos tipo Postgres, SQL, que provee la capa de datos y se necesita manejar el aumento de peticiones de lectura. Ok, necesitamos una base que sea compatible o que sea un PostgreSQL y como hay un aumento del tráfico, necesitamos entonces que tenga una solución para el aumento de petición de lectura. Un tema bien relacionado con lo que vamos a ver hoy día. Entonces, ¿es necesario solamente yo colocar, por ejemplo, el motor o tengo que configurar algo extra para que el motor cumpla con ese objetivo? Entonces, en este caso, yo podría, por ejemplo, colocar una base como Amazon Aurora, que es compatible con MySQL y con Postgres, y podría, por ejemplo, configurar réplicas de lectura, ¿cierto? Para que en el caso de que las lecturas son las que están aumentando, yo tenga la posibilidad de distribuir el tráfico entre lo que escribe y lo que lee. Recuerden que siempre el tema de optimización, al menos en las bases relacionales y no relacionales, son más orientados a la lectura. Para optimizar escritura es otro mundo. Pero para este examen generalmente nos van a preguntar optimizar lecturas de bases de datos. ¿Por qué ocuparía, por ejemplo, Aurora versus un RDS para Postgres? Bueno, Aurora tiene mejor rendimiento. Entonces, recuerden que hay preguntas en el examen que nos dicen específicamente el mejor rendimiento o el rendimiento optimizado en relación al costo. Entonces, cuando hablen de rendimiento, Aurora siempre va a ser mejor opción que RDS para la base que ustedes quieran. En el caso de MySQL y Postgres, ¿ok? Para que si hacen a ver una pregunta donde dice RDS para MySQL o Aurora compatible con MySQL, si la clave en la pregunta dice rendimiento, Aurora tiene mejor rendimiento, ¿ok? Y el último punto, el 7. Debemos proteger los datos y generar una solución de recuperación en caso de desastres. Ok. Ahí entonces necesitamos ver qué vamos a recuperar o qué vamos a respaldar. Y generalmente vamos a respaldar en este caso las bases de datos. En algunos casos podríamos respaldar, por ejemplo, algún tipo de contenido que sea parte de la aplicación, volúmenes de las máquinas. Aquí tenemos contenedor, así que en realidad no hay que estar respaldando, por ejemplo, discos porque hay una imagen que nos genera todo. Entonces nos vamos a centrar en este caso en particular sobre las bases de datos.
Y para hacer respaldos podemos ocupar obviamente la tecnología que nos entrega Aurora, que pueden ser snapshots que yo puedo programar. Y esos snapshots lo que se va a hacer es un snapshot que yo puedo, por ejemplo, incluso replicar hacia otra región. Puedo, por ejemplo, hacer eh, un respaldo de los logs de transacciones para ir volviendo atrás lo más precisamente posible. Y ahí también hay unas diferencias entre ocupar, por ejemplo, un RDS para MySQL o Postgres o ocupar Aurora. Entonces, si quieren ahí ver como el detalle más técnico, revisen las diferencias de Aurora, de cómo, por ejemplo, vuelve atrás las transacciones y cosas bien interesantes. Posiblemente en el examen no pregunten tanto, pero si quieren o les gustan las bases de datos y cosas interesantes para revisar. ¿Ok? Entonces aquí tenemos casi todo resuelto, creo, los 7 puntos. Hay algunas cosas que a lo mejor podrían haber sido distintas, como por ejemplo en vez de ocupar SS, ocupar EKS. En vez de ocupar Aurora, ocupar RDS para Postgres, pero recuerden que hay ciertas claves cuando dicen lo más sencillo, lo de mejor rendimiento, lo más costo eficiente, que nos van a decir, ok, en realidad elijo este servicio por sobre este servicio, ¿ok? Y ahí está la solución para que lo puedan ver. Súper, ¿cómo les fue? ¿Bien? ¿Mal? ¿Les faltó? ¿Les sobró? Creo que a todos les fue bien. Súper. Si a alguien no les fue tan bien, bueno, estos desafíos están siempre disponibles para que los puedan volver a revisar, pueden mandar comentarios si encuentran que algo se podría corregir. Y recuerden que siempre en la parte de los desafíos, en la parte inferior, aparece las herramientas que ocupamos para crear los diagramas, los iconos, la referencia de arquitectura y el pilar en el framework de buena arquitectura, para que sepan qué pilar deberían aplicar en cada desafío. ¿Ok? Súper. Vayamos entonces con el examen. ¿Les parece? Esta sesión es sobre el tercer pilar, perdón, el tercer pilar, me estoy acordando del framework, el tercer dominio del examen, que habla sobre diseño de arquitecturas de alto rendimiento. ¿Para qué significa el rendimiento? Si vamos un poco a la descripción de lo que es el framework de buena arquitectura, es ocupar bien los recursos que tengo. No es como rendimiento como fuerza bruta, ocupar la mayor cantidad de recursos, sino que ocuparlos bien. Y es un poco distinto a lo que estamos a lo mejor acostumbrados, ¿cierto? Y ojo que es el tercer dominio del examen con más peso. Ahora, este examen tiene, podríamos decir, bien balanceados los dominios, ¿cierto? 30, 26, 24 y 20. Es decir, no hay uno que se escape mucho, como otros exámenes donde hay, no sé, 30, 16, donde hay una diferencia significativa. Entonces, todos los dominios son importantes. Ahora, recuerden que esto significa que 24% de las preguntas van a tener relación con diseño de arquitecturas de alto rendimiento. Recuerden también que en el examen hay preguntas que no tienen puntaje. Entonces, yo no me puedo confiar de que voy a responder todas buenas las de, no sé, arquitectura segura, porque a lo mejor hay algunas que no tienen puntaje. Entonces, tengo que hacer un mix ahí y ser lo más equilibrado posible. Entonces, cuando hablamos de un diseño de arquitectura de alto rendimiento, cada componente por lo general tiene opciones donde yo puedo darle más rendimiento o menos rendimiento. No es que yo le quite rendimiento, sino que tengo un rendimiento estándar y puedo darle un rendimiento optimizado o superior. Por ejemplo, cuando hablamos de almacenamiento, yo tengo EBS, ¿cierto? Y el EBS puede ser un EBS estándar, que podría ser un GP2, o podría ocupar GP3, que es almacenamiento de estado sólido, pero que tiene mejor rendimiento, incluso mejor precio. También tengo EBS que está, por ejemplo, basado en discos, no estados. Creo que se cortó. Ahí volvió. Ahí volvió, creo. ¿Me confirman? Ya te vemos y te escuchamos. Súper, gracias, Emiliano. Me asusté, dije, ¿qué pasó? Entonces, en el caso de EBS, yo puedo tener distintos tipos de almacenamientos para usos distintos y adicionalmente tener, por ejemplo, soluciones asociadas, por ejemplo, al rendimiento. Más rápido, menos rápido y tengo diferencias, ¿cierto? Creo que se está escuchando, ¿cierto? Sí, súper. Luego, en temas de cómputo elástico, en temas de rendimiento, autoescalado, por ejemplo, servicios de cómputo que tienen, por ejemplo, soluciones que pueden crecer y no solamente lo que podemos hacer con S2. Podemos, por ejemplo, eh, hacerlo con Lambda, con SS, con EKS. Los servicios de cómputo son los que tienen que ser escalables y entender cómo escalan. No todos escalan de la misma forma,
Hay algunos que ocupan autoescalado, algunos que escalan de forma, vamos a decir, propietaria o por cuenta propia y no a través de una configuración que yo realice. Las bases de datos, esto también es súper relevante. Las bases escalan, pero dependiendo del tipo de motor, escalan de forma distinta, ¿cierto? Por ejemplo, un SQL Server escala a través de log shipping o de un mirroring, ¿cierto? Y en el caso, por ejemplo, de un MySQL ocupa tecnología distinta, siendo que es un motor, vamos a decir, similar a un SQL Server. En temas de red, los componentes que yo necesito de rendimiento, por ejemplo, y relacionando un poco con las instancias de cómputo. Las instancias tienen adaptadores de red, ¿cierto? Las INI. Y yo puedo elegir instancias que tienen adaptadores de mayor tamaño y otros más pequeños. Ahí también tengo, por ejemplo, diferencias. O si ocupo, por ejemplo, ciertos tipos de instancias que tienen enlaces directamente al almacenamiento, que no ocupan el mismo enlace que ocupan para la red. Entonces, hay pequeñas cosas que son interesantes. Y ingesta de datos. ¿Cómo yo hago, por ejemplo, y optimizo cuando los datos están ingresando a la aplicación? Que no vengan simplemente a mi aplicación directamente, sino que coloco distintas herramientas para optimizar cómo ingresan, cómo, por ejemplo, selecciono la información que está llegando, cómo la filtro. Y bueno, tenemos, dependiendo si estoy, por ejemplo, migrando o una aplicación, por ejemplo, con un stream de datos, tengo, no sé, Kinesis, tengo... Storage Gateway, tengo por ejemplo Altina para consultar datos, Glue para hacer un ETL, entonces también es importante en el tema del rendimiento el procesamiento de datos y el mover datos en general. Ahora, en este dominio del examen, claramente, como les dije al principio, el framework juega un rol fundamental. El examen, de hecho, está orientado a que ustedes apliquen el framework. Y hay un pilar que es el de eficiencia en el rendimiento. El pilar lo que busca es que ustedes ocupen las mejores piezas para completar su solución, como hicimos en el desafío, pero siempre pensando en que sean lo más eficientes. Y cuando hablamos de eficientes, hacer más con menos. Pero tiene la palabra rendimiento, es decir, que tengamos el mejor rendimiento ocupando lo menos posible. Y ahí suelo a veces un poco más complejo. Pero no es tan complejo. Si conozco los servicios y entiendo cómo podrían funcionar en ciertos escenarios, ustedes van a ir encontrando entonces cuáles son las buenas prácticas habituales. ¿Ok? Entonces, si estamos todos ya listos y en orden, vamos a empezar a ver los escenarios, que son las preguntas, y empezar a probar un poco sobre estos escenarios de alto rendimiento y empezar a comprender, por ejemplo, temas de bases de datos, de almacenamiento, de red, ¿ok? ¿Todos han estado en alguna sesión previa? No sé si alguien a lo mejor no ha estado en ninguna sesión previa de preguntas y respuestas, pero nosotros siempre colocamos esta imagen donde ustedes pueden ver, por un lado, el escenario que tiene un enunciado. Ustedes van a ver esto en su pantalla. En la parte inferior van a ver las posibles respuestas. Hay preguntas que tienen 4 opciones, otras que tienen 5. Y recuerden fijarse súper bien. Si nos dicen marca una alternativa, dos alternativas, tres alternativas. ¿Ok? Recuerden que el examen es parecido en ese sentido a esta mecánica. Y en el caso de que nosotros preguntemos, por ejemplo, dame dos opciones y ustedes marquen solamente uno, esa pregunta va a estar mala. Si marco dos opciones y una está buena y otra está mala, la pregunta está mala. No hay puntos parciales. Aquí tampoco, ¿ok? Para que lo tengan en consideración. En esta pantalla que ustedes van a ver en su computadora, a mano derecha van a tener la opción de polls, donde van a ir respondiendo. No hay que responder en Q&A, no hay que hacer nada extra, solamente ocupar ese slide. ¿Ok? Y en el lado de la izquierda, donde está el Q&A, es donde ustedes pueden ir dejando preguntas cuando vayamos avanzando. De hecho, espero que estén dejando preguntas y no estoy viendo esa parte ahora. Ahí me está ayudando Emiliano, Julián y Virginia. Pero durante la revisión de cada pregunta o durante la sesión, pueden ir preguntando por ahí sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, si ya están listos para la sesión de preguntas, ahí creo que se va a ir activando. Vamos a activarla en este momento. El primer paso para la sesión de preguntas y respuestas es que se va a activar y eso significa que ustedes van a ver que se van a empezar a conectar. No es que aparezca directamente la primera pregunta y empezamos a responder. ¿Ok? Ahí me confirman si ya están activándolo y lo ven bien.
Ok. Veo algunos que confirman, otros que no. Súper. Ahí veo ahora algunos que no, otros que sí. Déjenme ver ahí que me confirmen para que partamos con las primeras preguntas. Ok, ahora sí. Debería aparecerles algo como esto. Solamente les voy a compartir para que ustedes vean y no les quede duda sobre qué deberían ver. En el slide 2 deberían ver esta opción que dice, por ejemplo, mi nombre y la opción de join o vamos a decir, de iniciar, ¿cierto? Va a aparecer su nombre y la opción de iniciar. Yo no voy a iniciar o no voy a participar porque me sale la respuesta, así que no quiero quitarle la opción de que se ganen un voucher. Tampoco va a participar Julián, ni Emiliano, ni Virginia, así que no se preocupen. ¿Ok? Súper. Ahí déjenme que me confirmen, porque en la sesión hay 1099 personas, 1100, llegamos a las 1100, 1101, se siguen conectando. Muy bien, 1102. ¿Quién da más? Pasa el programa ese de los remates. Van 1101 personas. Y déjenme que me confirmen si en los polls estamos en un número similar, para que partamos cuando estén idealmente todos y que no quede alguien fuera. Ok. Déjenme que me confirmen. Ok, hay 779 conectados en el quiz. Casi llegando a 700, es decir, estamos cerca del 70%. Nos falta un poquito para que comencemos. ¿Les parece? Demos ahí un minutito para que se pueda conectar el máximo. Voy a ocupar aquí un consejo que nos dio Emiliano en la sesión anterior. Antes de partir la sesión de preguntas, aprovechen de hidratarse. De hecho, yo lo voy a hacer. Y un consejo que también cuando partamos aquí las preguntas, recuerden que tienen 70 segundos por cada una. Y eso es para medir un poco la experiencia tipo examen, para que no pasen mucho tiempo en una pregunta y eso les pueda generar un poco de complicación con el tiempo total. Recuerden que hay una cantidad de tiempo, una cantidad de preguntas, y si tomo 2 minutos por pregunta, me voy a pasar. Entonces tengo que ocupar siempre de la mejor forma posible el tiempo. Y lo otro que me están haciendo también ahí recuerdo es que vamos a ocupar, que ustedes pueden ocupar tío para temas de preguntas durante la sesión. Es decir, no creo que alcancen a ocuparlo para las preguntas que estamos haciendo ahora. Espero que no lo hagan, porque la idea es que puedan aprovechar las preguntas en general. Y Tío es un proyecto piloto que está haciendo el equipo de entrenamiento y certificación. De hecho, en la sesión están casi el 99% de los que han trabajado en el proyecto. Está aquí la dirección, ahí se la van a compartir. Si alguien deja una pregunta en el Q&A, que coloque cuál es la dirección de Tío, se la compartimos. Y este es un chatbot que está ocupando tecnología AWS y ustedes pueden hacer preguntas sobre, por ejemplo, el programa que estamos viendo hoy día o de qué trata, por ejemplo, el examen de arquitecto asociado. Por ejemplo, hagamos esa pregunta. ¿Cuántas preguntas tiene el examen de arquitecto de soluciones de AWS? Vamos a cruzar los dedos, a ver si nos da una buena respuesta. Siempre cuando hagan preguntas en un bot o en un chatbot, traten de ser lo más preciso. Yo le puse arquitecto de soluciones. A ver si se da cuenta de cuál nos va a indicar. Y sí, tomó el asociado. Nos dice que tiene 65 preguntas y hay 15 que no son con puntos. Eso es importantísimo. Recuerden que eso es súper importante. Nos dice que dura 130 minutos, que está disponible en varios idiomas, incluyendo español,
Y aquí es importante prepararse adecuadamente y nos dan un consejo. Si esa respuesta les parece que está bien, entonces, ¿qué hacemos? Dedito hacia arriba y así se mantiene como una respuesta que está bien. Si alguna respuesta es media, vamos a decir, eh, entretenida o le falta, por ejemplo, el contexto, la pueden calificar mal, que sería el dedito hacia abajo, para que se pueda revisar. Ahora, siempre es bueno que cuando la respuesta que yo buscaba no era la correcta, yo en realidad tengo que darle un input nuevo. Por ejemplo, ¿y cuántas preguntas tiene el examen de arquitecto profesional? Ahí está procesando. Y las preguntas ambiguas, obviamente, el chatbot tío va a decir, ok, nos va a decir que no puede o que no es una pregunta que pueda comprender. Aquí nos dice, sí, aquí entonces nos dice que para el examen de arquitecto profesional, 75 preguntas, 65 puntuables. Ahí fíjense que las de profesional tienen 10 preguntas más. Luego de eso, ahí nos explica un poco los requisitos o las recomendaciones de dar el examen. Y como está bien, vamos a ver que el feedback es correcto. ¿Okay? ¿Qué otra pregunta se les ocurre? Bueno, ocupen ahí el bot. Está la dirección. Este es el portal donde ustedes pueden también ver algunas sesiones que están siendo publicadas para que puedan revisar. También los programas. Por ejemplo, aquí está el programa que estamos haciendo. También está el de Cloud Partitioner, el de Developer, sesiones que se están lanzando. Guarden esa dirección y ocúpenla porque toda la información relevante a entrenamiento, a programas, va a estar ahí. ¿Ok? Y este chatbot, la idea es que lo puedan ocupar para incluso revisar inquietudes sobre, por ejemplo, a ver, hagamos una pregunta más difícil, no más difícil, pero distinta. ¿Cuál es la diferencia entre, entre EBS y EFS? A ver cómo nos va. Mientras vemos si subió, ya estamos llegando casi a 800, así que vamos que nos dice Tío con esta respuesta y partimos con las 8 preguntas, ¿les parece? Está procesando tío. Y ahí nos da una respuesta bien larga. ¿Cuál es la diferencia entre EBS y FS? Almacenamiento en bloque. Por ejemplo, EBS es más adecuado para cargas de trabajo como bases de datos. Después acá abajo dice... eh, por ejemplo, esta pregunta se fue más por el lado de EBS que FS, pero dice FS ofrece almacenamiento de archivo en FS que se puede montar como un sistema de archivo. Entonces nos está dando bastante información. Así que dedito hacia arriba. Cualquier duda que tengan entonces, incluso de conceptos, más allá de preguntas sobre un servicio, Tío lo que hace es tomar información sobre, por ejemplo, documentación, sobre los documentos, por ejemplo, de las certificaciones. Entonces, con eso se va nutriendo. Y obviamente con el feedback que ustedes van dejando también ayuda y con las preguntas que van haciendo. Así que utilícenlo, sáquenle provecho. Soporta actualmente, y me corrigen, español, portugués e inglés. Así que si encuentran alguna cosa, algún feedback, nos pueden avisar y lo vamos ahí mejorando. Listo. Vamos entonces con las preguntas. ¿Les parece? Ya tienen todo lista la opción. Ahí si me ayudan, vamos a ver la primera pregunta. Va a estar con un poquito de ayuda porque la voy a mostrar en pantalla. Ustedes me van a confirmar y cuando me confirmen, colocamos en slide la opción para que no se les consuma tiempo. ¿Ahí la están viendo? Súper. Entonces ahí les pido por favor que inicien el slide para que puedan responder. Y vamos a tener entonces el tiempo ahí corriendo. Ok, ahí está entonces la primera pregunta, 60 segundos.
Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Veamos entonces de qué trataba el primer escenario. Primer escenario, un grupo de analistas realiza consultas frecuentes a una base de datos. Es decir, estamos leyendo. El número de consultas se ha incrementado y otros usuarios han reportado un aumento en los tiempos de respuesta de la base de datos. ¿Ok? Las consultas se deben hacer sobre datos más recientes. Es decir, hay que ver si me serviría, por ejemplo, tener un caché o en el caso de que sean datos más recientes, cómo lo podría manejar. ¿Qué acciones se podrían tomar para permitir estas operaciones de consulta que realizan los analistas sin degradar el rendimiento de la base de datos? Es decir, la base de datos está llegando a un punto donde ya las consultas son más de lo que puede soportar y hay que ver cuál es la estrategia. ¿Será aumentar el tamaño? ¿Será poner caché? ¿Réplicas de lectura? Ahí vamos viendo. O sea, aquí la primera opción nos dice, y para tener obviamente el contexto, que debemos primero considerar que tenemos una base que es una Amazon RDS, que aumentó los tiempos de respuesta, es decir, el rendimiento se está degradando, que vamos a hacer consultas sobre los datos que son más recientes y qué acción nos ayuda a resolver esto sin degradar el rendimiento. O sea, esas son las palabras claves de esta pregunta. Nos dice exportar los datos a S3 y habilitar a los analistas para que realicen consultas de datos mediante Athena. Ok, yo lo descartaría porque significaría tener que saber cuáles son los datos que necesitan los analistas, sacarlo a otra plataforma, sería poco práctico porque tendría datos, vamos a decir, dispersos, ¿cierto? La opción B, cargar datos en un clúster de Redshift para que los analistas puedan hacer sus consultas directamente en el clúster. Ok, Redshift es una base de datos para tipo data warehouse que puede tener obviamente grandes volúmenes de información, que puede, por ejemplo, conectarse para hacer analítica, big data, machine learning con esos datos. Y particularmente si lo comparo con RDS, no va a ser lo más costo eficiente y posiblemente en términos de rendimiento puede ser superior, pero me estoy complicando para algo que se podría resolver de una forma más sencilla. La opción C dice utilizar Amazon Elastic Cache como servicio de caching de lectura de la instancia RDS, configurando el lazy loading como estrategia de caching y habilitar a los analistas para que realicen las consultas del endpoint de Amazon Elastic Cache. ¿Por qué no ocuparía, por ejemplo, un caché en particular acá? Porque yo necesito los datos más recientes y eso es la clave. De hecho, aquí lo voy a marcar. Los datos tienen que ser los más recientes. Si esto no estuviese, posiblemente la respuesta ideal sería la C, que es pongamos un caché, porque quiero que las consultas de lectura más habituales vayan al caché y no directamente a la base de datos. Pero como son las más recientes, el caché, su gracia es que yo guardo información que no varía o que varía con poca frecuencia o eh, la voy haciendo no válida, la voy expirando cada cierto tiempo. Entonces la opción D es posiblemente la correcta porque va a decir crear una réplica de lectura de la instancia RDS e instruir a los analistas para que realicen las consultas sobre la nueva instancia. Es decir, va a estar la réplica de lectura donde quiero hacer ciertas consultas y la réplica, vamos a decir, activa, donde van a ir lecturas y escrituras. Entonces, en ese caso, no voy a saturar la lectura y escritura, sino que las voy a separar. De hecho, RDS puede hacer eso también cuando automáticamente tengo dos endpoints. El endpoint con el nombre normal y uno que es writer y otro que es reader. Entonces yo puedo separar dónde se escribe y dónde se lee. Y por esa razón, principalmente, porque necesito los datos más recientes y no los datos más utilizados, que la opción correcta es la D y no la C. Que también la fue. Ahí veo que el 43% marcó la D, el 44% la C, A y B un poquito menos. Fíjense entonces esas palabras y los que nos están pidiendo, porque son bien específicas estas preguntas. Súper. Vamos entonces con la pregunta 2. Ahí aparece en pantalla. Recuerden que tienen siempre unos segunditos extra para que todos puedan ver la pregunta y ahí activamos Slido con la pregunta. Ahora está, ahí está disponible y ahora se va a activar.
Ok, esta pregunta decía, una compañía va a desplegar una aplicación de tipo High Performance Compute o un HPC utilizando instancias DC2 y desea mantener la latencia de la comunicación de red al mínimo. ¿Cuál debería ser la configuración de los grupos de ubicación o los placement groups de las instancias para asegurar esta baja latencia en la comunicación entre instancias? Los placement groups lo que hacen es que yo puedo tomar instancias, las agrupo y las dejo entonces juntas para que, según la configuración, puedan estar incluso en el mismo hardware o en hardware cercano o incluso separarlas por un tema de, por ejemplo, falla, de disponibilidad. Entonces, si yo no ocupo un placement group y tengo, por ejemplo, instancias que son parte de una configuración, por ejemplo, un clúster que yo creo manualmente, podrían estar en infraestructura dentro de una misma zona disponible, por ejemplo, pero que estén físicamente un poco lejanas y tengan latencia mínima, obviamente, pero hay ciertos sistemas que necesitan latencia súper baja o casi nula. Entonces, para esta pregunta, si no conocen los placement group, aquí está el documento que, es decir, el artículo de la documentación que lo explica es súper sencillo. Habla sobre tres tipos de opciones que tengo para ocupar un placement group. Tengo cluster, tengo partición y tengo un spread. Vamos a ir descartando. De hecho, creo que la forma más sencilla es ocupar esto. El spread es cuando yo quiero tomar las instancias y distribuirlas en distintos hardware para evitar que si falla un hardware, falle la aplicación. Es decir, es un spread lo que se está haciendo ahí. La partición, lo que hago es que las instancias se separen en grupos de instancias y una partición no comparta recursos con otra partición que esté disponible. Esto es lo que hago también es para tener baja latencia, pero también los quiero separar individualmente para evitar fallas. Y en un clúster yo coloco todo lo más cerca posible y aquí ocupo la zona de disponibilidad como referencia para tener obviamente la latencia más baja posible. Ojo, que aquí yo estoy dejando toda la misma zona de disponibilidad. Algunos clientes a lo mejor quisieran tener baja latencia, pero también tener en consideración que si algo falla, yo tenga mis nodos distribuidos dentro de distintas zonas de disponibilidad. Entonces hay que ver bien lo que estoy configurando. Entonces, veamos acá la pregunta, para ver si hay alguna palabra clave o algo que nos haga relación. Bueno, primero, HPC, mantener la latencia de comunicación al mínimo y obviamente ocupar placement group y cuál va a ser la que nos va a entregar baja latencia. La que nos entrega baja latencia justamente es la opción A, la opción de clúster, porque el clúster va a dejar todos los nodos dentro de una misma zona de disponibilidad, que eso es lo que nos va a dar la latencia más baja posible, ¿ok? Ahí para que lo revisen si es que no los conocían. Ahora, ¿cómo nos fue la respuesta? 45% marcó la A, así que bastante bien. Los que no hayan visto, por ejemplo, los placement group, principalmente algo que se ocupa mucho para HPC, revisen ahí la documentación, no es necesario que levanten instancias, sino que simplemente ver cómo funcionan los placement group. Súper. Vamos entonces con la pregunta número 3. Va a aparecer ahora la pregunta 3 en pantalla, y van a tener unos segunditos extras y se va a activar en el slide en este segundo. Ok, se acabaron los, creo que eran 60 segundos o 70.
Escenario 3. Una compañía de distribución de medios audiovisuales ha desplegado un grupo de instancias de DC2 ocupando Linux. Veamos si el sistema operativo tiene alguna relevancia dentro de la pregunta. Para soportar una aplicación nueva, y uno de los requerimientos es que cuente con almacenamiento compartido, escalable y de fácil implementación. La implementación requiere utilizar el protocolo de NFS para compartir la información entre las distintas instancias que se encuentran distribuidas en múltiples zonas de disponibilidad. ¿Qué solución de almacenamiento deberá proponer el rol de arquitecto de soluciones? Entonces, acá hay 4 opciones. Hablan de buckets, hablan de BS, hablan de RDS y hablan de EFS. Ok, en este caso, cuando estamos hablando de almacenamiento en red, hay 2 servicios que son bastante útiles para eso. Y claramente no vamos a ocupar una base de datos, así que si bien nos vamos a centrar en que es una máquina Linux, de que tiene que ser un almacenamiento que está en red para que sea compartido y que se pueda configurar para que ocupe, para que se encuentre disponible en múltiples zonas de disponibilidad, tanto su acceso como sus datos. Pues en el caso de datos compartidos, nosotros sabemos que una base RDS es una base de datos, no es un almacenamiento compartido. Entonces, en ese caso la descartamos porque no va por ahí la respuesta, ¿cierto? Pero los otros servicios que aparecen sí son de almacenamiento, pero no están pensados de una forma lógica para resolver el problema. Por ejemplo, me dice crear un bucket de S3 y ocupar un S3 Gateway Endpoint que permite el acceso desde un file system de la instancia de S2 utilizando un cliente NFS. Es decir, podría utilizarse, pero esto no es práctico porque no es la opción más recomendada para, por ejemplo, tener un almacenamiento que yo pueda acceder en buen rendimiento, pero también para una cosa de precios. Si yo, por ejemplo, quisiera acceder a través de un endpoint a S3, sea por ejemplo un gateway o sea por ejemplo un endpoint a través de un punto de montaje, sea oficial o no sea oficial, a mí me cobran por acceder a hacer ciertos comandos y por la recuperación de los datos. Entonces posiblemente hacer algo de este estilo, aunque esté parcialmente correcto, va a ser más costoso. Entonces no es la mejor opción. Y si yo voy a la opción C, me dice crear un volumen DBS tipo IO2. Ok, en el caso de un volumen EBS, yo tengo como regla general de que yo puedo colocar un volumen solamente atachado a una instancia. Esto cambió hace como unos 2 años atrás y hay ciertos volúmenes con ciertos tipos de instancias donde un volumen puede estar multi-atachado, es decir, atachado en 2 servidores, en 2 instancias de S2. Entonces uno diría, bueno, podría ser una opción. Ok, pero el tema es que cuando yo tengo ese volumen atachado en 2 instancias, no tengo, por ejemplo, el almacenamiento distribuido. No tengo, por ejemplo, en instancias que estén de 2 zonas disponibles que estén en la misma zona. Y eso hace entonces que esto no sea una buena opción. Además que se limita mucho a un tipo de volumen, a un tipo de instancia que sea compatible con esta funcionalidad. Entonces la opción, obviamente descartando las anteriores, pero si obviamente conozco también el servicio, Amazon FS es el servicio que me va a permitir, en este caso en particular, crear un file system con FS, un punto de montaje en múltiples zonas de disponibilidad. Yo puedo configurar si quiero en todos, en alguna, y eso obviamente va a significar que la configuración sea distinta o el precio sea distinto. Y con eso yo puedo entonces hacer que las instancias puedan leer y escribir con permisos que también especifico sobre esos datos. Esa es la opción más ideal. Dato extra, si en vez de Linux hubiese sido, por ejemplo, Windows y en vez de NFS hubiese sido, por ejemplo, SMB, hay otro servicio que se llama eh, FSX. Y con ese servicio yo podría hacer un file system basado en Windows para que, perdón, aquí me faltó SMB, ahí me faltó una letra. Sería como el primo de NFS pensado en ambientes Windows. Es decir, NFS el protocolo, en el caso del servicio sería EFS y el servicio FSX complementaría esto. ¿Ok? Si es que la pregunta fuera con otro sistema operativo, ahí podrían también conocer ese servicio. ¿Ok? Vamos entonces con la pregunta 4. Va a aparecer ahora en pantalla, se va a activar en un segundo dentro de Slide.
No te escuchamos, Arturo. ¿Ahora sí, Emiliano? Ya, Súper, gracias ahí por... Justo estaba diciendo, estoy invitando a Emiliano a ver esta pregunta, así que te llamé mentalmente. En este exactamente. escenario, estamos hablando de contenedores y estamos hablando de Fargate. Y nos están pidiendo manejar alto tráfico, nos están diciendo que queremos tener una buena experiencia, pero ¿cómo, por ejemplo, en un clúster DCS, utilizando Fargate, voy a ocupar, por ejemplo, autoescalado? O voy a ocupar, por ejemplo, Lambda. En este caso, el tema del rendimiento es interesante de ver que hay distintos tipos de autoescalado. Ahora, ¿cuál descartarías tú directamente, Emiliano, porque está fuera de lo que es como la combinación de SS y Fargate? Pues si me vas ayudando con un poco de palabras clave, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Cuáles son los primeros elementos que hay que encontrar en esta pregunta? Yo diría, bueno, hay que identificar, como dices, un tema de Fargate. Eso quiere decir que son contenedores sin servidor. Exacto. Por lo tanto, pues una instancia de EC2 no me hace sentido alguno. Tendríamos que quitar todo lo que es EC2 porque ya no estamos buscando una infraestructura, ¿correcto? Exacto. Y ahí puede a lo mejor ser una sorpresa para algunos, pero el concepto de autoscaling, hay autoscaling que es, por ejemplo, para S2, para la instancia, pero también hay autoscaling, por ejemplo, para DynamoDB o para otros servicios de cómputo. Entonces, a veces esa pequeña diferencia que nos hace mención Emiliano es clave. Y bueno, dice Fargate. Entonces, cuando hay Fargate, no hay instancias de cómputo. Y con eso ya eliminamos dos preguntas, ¿cierto? Dos posibles respuestas, perdón. Sí, y veo que la B y la C son muy similares, pero no entendería en este caso por qué utilizar una función lambda para incrementar o reducir la cantidad de tareas, existiendo un tema de auto-scaling. Digo, podría hacerlo con lambda, pero implica mucho trabajo, desarrollo, pruebas, mantenimiento de desarrollo. Entonces, quizá lambda no sería la opción que yo escogería para esto, buscando, pues, disminuir los costos de mi infraestructura de manera automatizada y simplificada. Claro. Y hay una palabra que ocupa Emiliano que es perfecta para buscar la respuesta, si es que no pudiese haber descartado todas las anteriores. Automatizar, o que sea automático. Y una forma de automatizar las cosas es, por ejemplo, tener noción de qué está sucediendo. ¿Y cómo puedo saber qué está sucediendo? Con monitoreo. Entonces, cuando yo estoy viendo, por ejemplo, métricas del funcionamiento, en este caso, por ejemplo, dice un conjunto de métricas de CloudWatch para poder incrementar o reducir la cantidad de tareas. Es decir, estoy monitoreando el funcionamiento del clúster, cómo está consumiendo recursos, por ejemplo, una tarea, un grupo de tareas, y en base a las métricas que se vayan obviamente reflejando, yo gatillo, por ejemplo, el aumento o la disminución de recursos. De hecho, si nos volvemos al autoescalado clásico, eso es lo que pasa. Son métricas de CloudWatch las que nos van a permitir aumentar o disminuir la cantidad de recursos. Con Lambda podría ser algo así, claro, pero sería colocarla así como algo extra, algo que ya está resuelto como servicio. ¿Ok? Estoy Entonces, totalmente de acuerdo. Entonces, con los tips ahí de Emiliano, que nos ayuda a descartar con una cosa o una palabra en particular dos preguntas, la A y la B, veamos cómo nos fue. Si es obviamente la C, a lo mejor nos estamos equivocando. Pero no, es la correcta. Utilizar el application auto scaling en conjunto con métricas de CloudWatch para incrementar o reducir la cantidad de tareas en un clúster DCS. ¿Cómo les fue a ustedes? A ver, el 31% marcó la opción C, fue la opción con mayor votación, pero estuvo súper, vamos a decir, distribuida la respuesta. 30% colocó la D, 18 la D, 20 la A, así que revisen particularmente ese punto de que para temas de autoescalado es un concepto que aplica a muchos recursos de cómputo. De nuevo, S2, SS, por ejemplo, en el caso de DynamoDB, RDS también puede escalar, pero hay que ver cómo lo hace. Entonces, hay que revisar. SageMaker, hay varias herramientas que autoescalan. Súper. Entonces, ahí si pueden marcar la respuesta 4 en el slide para que vean la respuesta también los asistentes. Muchas gracias, Arturo. Y ya que me invitaste, ¿me dejas continuar y responder algunas preguntas que están muy interesantes?
Sí, de hecho te voy a pedir que ahí me quites la pantalla y nos vamos con las siguientes 4 preguntas que tenemos preparadas. Así que ahí Emiliano nos va a ir ayudando. Y si necesitas Perfecto. cualquier ayuda, me preguntas y veo cómo te ayuda a descartar alguna respuesta. Porque vienen preguntas difíciles también, entonces será importante hacerlo pues quizá en equipo, pero vamos a ir viendo sobre todo material y mucha información que tengo preparada para nuestros compañeros y todos los asistentes el día de hoy, esperando que sigan aprendiendo y que estén preparándose porque vienen cosas más divertidas todavía en este programa. Confío en que todos ven ya el escenario 5, entonces si están listos, preparados, y vamos a arrancar con con el quinto escenario. Y tienen 75 segundos. Listo. Ya se cerró esta pregunta y vamos a ir viendo qué pasa con una compañía que mantiene un sitio web dinámico en un servidor hospedado en un centro de datos propio dentro de los Estados Unidos. La compañía comienza a tener operaciones con usuarios europeos y está recibiendo quejas de degradación de la calidad del servicio web para sus nuevos usuarios en esta otra región, en este otro continente. ¿Qué podríamos nosotros recomendar con este rol de arquitectura de soluciones para mejorar la experiencia de uso para todos los que están en Europa en el menor tiempo posible? Entonces, aquí hay palabras fundamentales que tendremos que ir identificando. Primero, es un tema dinámico. ¿Ok? Estamos en un centro de datos propio, en on-premises. No estamos necesariamente en la nube. Estamos en otra región, en otro continente y buscamos evitar esta degradación en la calidad en el menor tiempo posible. Esto es importantísimo porque quizá todas las soluciones que estamos viendo aquí pueden funcionar, pueden aplicar, pero realmente como arquitectos y arquitectas de soluciones tendremos que estar determinando la mejor opción, ¿ok? Entonces, para eso, pues tengo que identificar un poco qué es esto de CloudFront con Lambda at Edge. Y como estoy en un proceso de aprendizaje, estoy estudiando, pues quiero profundizar y entender un poquito más sobre este tipo de situaciones. Entonces, de aquí lo que yo voy a hacer es rápidamente investigar qué es esto de Lambda at Edge para no quedarme con la duda. Y aquí veo que en efecto tiene integración con CloudFront. Esto ya me hace sentido en la primera parte. Nos dice que lo que permite es enriquecer aplicaciones web distribuidas globalmente y mejorar su rendimiento. Todo ello sin servidores, ejecutando código en respuesta a eventos generados por la red de contenido de CloudFront. Entonces, realmente lo que está haciendo es ejecutando código, no está en esta sección, me voy a regresar, no está como tal direccionando el tráfico. Entonces, ya con esta información que acabo de descubrir, pues Lambda at Edge no es realmente la mejor opción. Lanzar una instancia de EC2 y migrar el servicio a la nube, claro, esto sería la recomendación que tenemos que hacer,
pero realmente eso me va a ocupar tiempo. Hay que diseñar. Recuerden que una migración a la nube no es algo tan trivial. Tenemos que planear, preparar, hacer bastantes actividades alrededor. Entonces, quizá ahorita una migración pues no es la mejor opción a corto plazo, porque nos están dando el tiempo como algo importante. Después, hacer uso de la capacidad de un bucket de S3 para hospedar sitios web y migrar la aplicación a AWS. Esto suena bien, quizá una migración de un contenido a un Simple Storage Service a un bucket pueda ser rápido, no implica tanta migración, pero nuevamente esto de estar utilizando un bucket de Simple Storage Service para un almacenamiento y una página web sí se puede, pero estamos hablando de un hosting estático, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos queriendo hospedar un website, una página web en un bucket de Simple Storage Service, tiene que ser estático, ¿sí? Cuando buscamos algo dinámico, entonces ya buscamos otro tipo de lenguajes y S3 no soporta este tipo de elementos. Explícitamente lo estamos viendo aquí. Por lo tanto, si regreso a mi pregunta, pues al ser algo dinámico, eliminamos la opción C. Por lo tanto, cuando buscamos algo para hospedar de manera dinámica y poder agilizar este despliegue de nuestros contenidos, CloudFront es nuestro mejor amigo. CloudFront como Content Delivery Network nos va a estar mostrando específicamente este tipo de beneficios y se los voy a compartir de manera muy rápida. Aquí está, ¿sí? Podemos utilizar varios orígenes en una distribución de CloudFront y si vemos en la parte de EC2, nos dice que puede ser un servidor web que se aloje incluso en otro lugar. Y aquí explícitamente lo vemos como una recomendación para utilizar CloudFront, mejorar este tema de despliegue a través de nuestra infraestructura global. ¿Te hace sentido, Arturo? Mucho. Y de hecho, la parte clave que tú mencionas de que es contenido dinámico y no estático, esa es la clave, porque efectivamente ocupar un bucket de S3 para contenido estático es lo mejor. Es sumamente económico, tiene disponibilidad, bueno, es costo eficiente, es una opción rápida, no hay que migrar nada, simplemente el contenido. Pero al ser una aplicación que tiene algún tipo de lenguaje que se debe ejecutar, y ahí es donde C3 no permite ejecución, no nos queda otra opción que ocupar, por ejemplo, el origen. De eso es interesante, ocupar CloudFront para acercar la aplicación, pero no migramos la aplicación, estamos ocupando como origen el centro de datos del cliente. Eh, si no podemos hacer en CloudFront en totalidad, a lo mejor una cosa que podríamos también recomendar, hay unos workshops bien buenos de CloudFront, así que si quieren dejar una pregunta ahí en el Q&A y les pasamos unos enlaces. Estos son workshops que están para utilizar dentro de una cuenta que ustedes tengan, entonces podrían llegar a tener costos, pero son una buena forma de entender a lo mejor la funcionalidad, porque van a ir viendo cómo se configuran los orígenes, los permisos, que son, eh, vamos a decir, datos que son interesantes para entender cuándo ocupo CloudFront. Y me hace totalmente sentido con la explicación. Así es, Arturo, muchas gracias por el complemento y como ven en pantalla estamos compartiendo este workshop que es muy sencillo, básicamente ustedes pueden navegar en www.workshop.aws y ahí encontrar una gran cantidad de workshops, de talleres guiados con paso a paso para que ustedes puedan profundizar, poner en práctica, puede implicar costos si lo hacen en su propia cuenta, nada más cuidado con eso, pero realmente pueden profundizar y apoyarse mucho en el conocimiento ya entrando a la consola. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a un siguiente escenario. Vamos al escenario 6 y vamos a activarlo en algunos segunditos para que puedan responder esta pregunta un poco más larga, pero bastante entretenida.
Listo. Vamos a revisar esta pregunta que creo está bastante más complicada y tengo que ir entendiendo nuevamente las palabras, frases, elementos clave. Entonces, en este escenario estamos identificando que hablamos de Simple Queue Service, es de servicio de encolamiento. Estamos encontrando que se están eliminando los objetos. Se está interactuando con una instancia de EC2 que consume estos mensajes a través de la API con una operación de Receive Message. Después nos dice que se procesan estos mensajes con la eliminación del objeto en Simple Storage Service, que es lo que de alguna manera está monitoreando o detectando, ¿no? Estos mensajes son entregados y procesados correctamente, son eliminados de la cola o de este proceso de encolamiento, prefiero la palabra para evitar complicaciones, y para los mensajes no procesados y eliminados correctamente se ha desarrollado un mecanismo de reintento que vuelve a ejecutar la aplicación cada 5 minutos para las operaciones fallidas. Sin embargo, no está recibiendo los mensajes de nuevo durante el reintento. ¿Ok? Entonces, ¿qué podríamos hacer para corregir esto? ¿Qué pudo haber causado esto? ¿Cómo encontramos esta solución? Entonces, aquí nuevamente tenemos que conocer a detalle este servicio, sus principales funcionalidades y sus capacidades. Y estamos hablando, por ejemplo, de nuestra API, de si se eliminan los mensajes después de leerlo. Estamos viendo un tema muy importante aquí, el long polling, que tenemos que entender y conocer. Tenemos que identificar si este dead letter tiene algo que ver con este tipo de procesamiento y si el tiempo de espera de visibilidad puede influenciar también en esta situación. Entonces, para esto nuevamente yo les recomiendo muchísimo que investiguemos, profundicemos y conozcamos sobre todo lo que es la documentación de AWS. Entonces voy a regresar acá y tengo lo que es el Receive Message dentro de la documentación de Simple Queue Service. Entonces nos dice que podemos obtener uno o varios mensajes en este proceso de encolamiento utilizando un detallado proceso, ¿no? El wait time seconds. También nos dice que el comportamiento es un ejemplo para el receive message. Entonces, realmente aquí lo que ya, si leemos esto detalladamente, esto nos quiere decir, y regresamos para acá, que no se eliminan automáticamente solo porque se haya leído a través del API. Aquí ustedes tendrían que hacer un proceso adicional, que es un poco lo que estamos haciendo, pero no se está ejecutando. Entonces, realmente la opción A no aplica porque no hay una eliminación de mensaje automatizado. Sí, es algo que nosotros tendríamos que hacer. Después, convenientemente, aquí está la opción de long polling para ver la segunda opción, ¿sí? Entonces, el long polling, aquí están las diferencias entre long polling, short polling, y nuevamente, si leemos, revisamos esta información, pues lo que nos dice es que no tiene que ver esta garantía de los mensajes entregados. De hecho, short polling y long polling garantizan la entrega de los mensajes, sin importar el tiempo, que es realmente lo que estamos aquí diferenciando. No tiene que ver mucho el tiempo, ya sea un poleo largo, un poleo corto, con la eliminación o la no lectura de nuestros mensajes. Entonces, en este escenario, pues el sondeo largo tampoco tiene que ver, ¿sí? Después, los mensajes de cola de receive messages fallidos se envían automáticamente a las colas de dead letter y entonces ya no lo podemos leer. Tenemos que entender nuevamente qué es esto de dead letter. Entonces, para eso seguimos buscando aquí en la documentación que convenientemente está aquí abierto. En Simple Queue Service tenemos dead letter queues. Entonces aquí lo que nos dice es, son algunos mensajes que no pudieron ser procesados exitosamente. Nos ayuda mucho para hacer el debugueo de lo que estamos haciendo, pero no está mencionando o no menciona aquí que se borren los mensajes, que se pierdan los mensajes, sino están en otro proceso de encolamiento que podemos aprovechar para analizar, corregir, actualizar y volver a procesar. ¿Ok? Entonces, para esto
realmente tampoco aplica una combinación de dead letter para esta situación. Lo que sí está sucediendo explícitamente es que el tiempo de espera de visibilidad está en este escenario para 10 minutos probablemente, y como nuestro proceso es cada 5 minutos, entonces no lo estamos viendo y no lo estamos procesando adecuadamente. Entonces, hay que profundizar y conocer en servicios clave que ustedes ya deben de identificar y tener claros a través de la guía del examen que seguramente ya revisaron, ya están con su checklist de lo que dominan, lo que no dominan, lo que tienen que estudiar y en qué puntos van a profundizar más según los posibles escenarios y conocimientos esperados que deban de tener. ¿Ok? Bueno, una pregunta muy complicada, yo lo sé. Veo rápidamente los resultados que tuvimos y muy pocos estuvieron acertados en esta pregunta. Muchos se fueron por el tema de dead letter, que es confuso, pero hay que profundizar un poquito más, ¿ok? Listo. Vamos entonces a un siguiente escenario y se estará activando el escenario 7 en unos cuantos segundos. Tienen poco tiempo aquí porque es una pregunta, como pueden ver, más pequeña. Muy bien. Entonces, vamos a revisar. Veo que la gran mayoría estuvo de acuerdo en la respuesta de esta. Parece algo un poco más sencillo. Entonces, vamos a ir revisando rápidamente estas palabras, conceptos clave que es fundamental para todas las preguntas. Aquí vemos entonces, una empresa tiene una aplicación web exitosa que estamos ya buscando. Es una aplicación web que está desplegada en un grupo de autoescalabilidad o autoscaling de instancias de EC2, un término importantísimo. La aplicación atrae cada vez más a clientes globales. Sin embargo, el rendimiento de la aplicación se está viendo afectado. Tu gerente te pregunta cómo mejorar el rendimiento y la disponibilidad de esta aplicación. ¿Cuál de los siguientes servicios de AWS recomendarías? Aunque está en plural, estamos buscando un solo servicio. Arturo, tú que sabes tanto de estos servicios, ¿qué nos podrías ir orientando? Bueno, afortunadamente muchos respondieron de forma correcta, porque esta pregunta estaba más sencilla que la anterior. Em, yo, al ver que es una aplicación global, trataría de entender cómo mejorarla desde la perspectiva de la comunicación, porque posiblemente por ahí esté el tema asociado a mejorar el rendimiento. Entonces, por ejemplo, un DAX como la respuesta B, un Amazon DynamoDB Accelerator, no hace mucho sentido porque si bien va a reducir la latencia de la base de datos muchísimo, de milisegundos a microsegundos, ni siquiera en la pregunta nos dicen que estamos ocupando DynamoDB. Entonces, estaríamos adivinando. Yo por ahí descartaría a lo mejor la B. DataSync es un servicio para migrar información y no tiene ninguna relación con la pregunta, es decir, no estamos migrando datos, queremos optimizar. Y ya que nos quedan dos opciones, la C es un servicio que está totalmente fuera también de lo que estamos buscando, porque un Lake Formation es para gestionar justamente data lakes. Entonces, una de las cosas siempre que conversamos cuando hacemos este tipo de sesiones, a lo mejor no sé la respuesta, pero descartando lo que sí sé, podría incluso encontrar la respuesta correcta. Ahora, ¿qué hace un Global Accelerator? Y ahí esto es relativamente fácil. Utiliza la red de Amazon Web Service globalmente para encontrar las rutas a través de los proveedores externos que son más rápidas para llegar, por ejemplo, del punto A al punto B.
Si yo voy por internet del punto A al punto B, a lo mejor voy a saltar por mi proveedor, otro proveedor, entonces hay una falla, un corte o muchos saltos. Y lo que hace Global Accelerator es que empieza a optimizar la ruta a través de la red de Amazon Web Service. Yo empiezo a ocupar la red de Amazon Web Service para llegar, por ejemplo, a una región, a un balanceador de carga, y eso hace entonces que yo, para aplicaciones globales, haga que el rendimiento se mejore porque estoy optimizando cómo llegan las conexiones. De hecho, hay un servicio que estuve a punto de mencionar en el desafío número 1, pero me acordé que estaba la pregunta y dije, mejor me evito hacer el spoiler. Pero súper bien porque casi todos respondieron correctamente. Así es, esto fue un poco más sencillo por lo que mencionas, el poder descartar otras opciones, ¿no? Y recuerden que hay algunos servicios que no hay que profundizar tanto, tener claridad en lo que hacen y para eso vayan navegando en aws.amazon.com, diagonal el nombre del servicio y con esto encontrarán las páginas principales donde encontrarán pues el funcionamiento clave inicial y a partir de aquí encontrarán características, precios y sobre todo el tema de preguntas frecuentes. Recuerden que esto es un elemento valiosísimo para su estudio y su preparación, ya que encuentran la información resumida más importante sobre este servicio, hablando en forma de pregunta y respuesta, que estratégicamente es muy valioso cuando estamos estudiando. ¿Ok? Entonces, ¿qué es Global Accelerator? ¿Qué puede hacer con Global Accelerator? Son básicamente los puntos fundamentales que deben de dominar, así como mejorar, qué puedo mejorar, ¿no? Con Global Accelerator, que vienen aquí estas preguntas clave. Y bueno, regresamos acá y encontramos entonces muy sencillamente nuestra respuesta de que la gran mayoría, ahora sí, estuvimos de acuerdo. Vamos ya con este escenario 8 y último escenario para revisar este último escenario y después continuamos con temas adicionales. ¿Sale? Entonces, listos para iniciar. Una pregunta me parece también sencilla para ir cerrando un poco más tranquilos. Muy bien. Vamos entonces a revisar esta pregunta que está corta. Me parece una pregunta no tan complicada, pero nuevamente hay que conocer los escenarios, hay que conocer los casos de uso más adecuados para ciertos servicios, ¿sí? Entonces, nos dice, una empresa está desarrollando una aplicación web para alojarla en AWS. Esta aplicación necesita almacenamiento de datos para los datos de sesión. Con el rol de arquitectura de soluciones de AWS que tenemos o que buscamos, ¿qué recomendaríamos como opción ideal para almacenar estos datos? Y aquí hay que seleccionar dos opciones. Entonces, estamos buscando un tema de aplicación web que estará en AWS. Estamos buscando un tema de almacenamiento para nuestros datos de sesión. ¿Ok? Estamos buscando la mejor opción, evidentemente. Entonces, vamos a hacer un descarte muy rápido que nos va a llevar a una muy buena opción. Entonces, CloudWatch. Si yo busco, analizo, entiendo o simplemente empiezo a imaginar qué es CloudWatch y empiezo a identificar, bueno, CloudWatch tiene que ver con estar, eso es una nube muy bien dibujada. Entonces, CloudWatch nos ayuda a watchar la nube. O sea, es un tema de monitoreo, ¿sí? Estamos hablando de monitoreo de infraestructura. Por lo tanto, pues un tema de monitoreo realmente no me sirve para un asunto de almacenamiento. Por lo tanto, borro mis lentes que dibujé muy claramente y elimino CloudWatch, ¿sí?
DynamoDB. DynamoDB sabemos que es un tema de almacenamiento de datos. Es una base de datos llave valor, NoSQL. Puede ser interesante, puede ser útil. La voy a marcar como posible respuesta. ¿Ok? Así la marcamos. Elastic Load Balancing. Bueno, un balanceador de carga es muy útil, es muy interesante para mejorar disponibilidad, para mejorar todo lo que es fiabilidad, pero no tiene que ver con almacenamiento. No estamos buscando una distribución del tránsito entrante hacia nuestros recursos. Entonces, Load Balancing lo puedo eliminar. Elastic Cache. Elasticache, quizás la primera vez que estoy escuchando de él, no lo domino, pero el nombre por sí mismo habla de caching. El caching siempre será una buena práctica el utilizarlo porque reduce evidentemente cargas de trabajo hacia nuestros elementos, ya sea en bases de datos, ya sea en despliegue de contenidos en la red o CDN, ¿no? Entonces, caching me gusta, aunque ahorita quizás no lo domino. Y un storage gateway. Esto también habla ya de almacenamiento. Ya me estoy confundiendo. Ya estoy hablando de almacenamiento y aquí hay un storage. Pero un storage gateway es más bien como un portal, una entrada para poder conectar nuestros sistemas de almacenamiento. Entonces, cuando hablamos de storage gateway, es más para un enfoque de estar manejando almacenamiento en entornos híbridos entre mi data center y mi entorno en la nube. Entonces, Storage Gateway ya no me hace tanto sentido, no me gusta tanto. Entonces, voy a eliminar Storage Gateway y por lo tanto me quedan dos opciones, lo cual sería un Elastic Cache y un DynamoDB. Para profundizar, algo muy importante, no solamente es encontrar en documentación, en workshops, que todo eso les va a ayudar muchísimo, pero también yo les quiero compartir la sección de cómo iniciar, ¿no? Entonces, desde aquí encontramos lo que es Getting Started, donde van a encontrar una gran cantidad de ejercicios. Ups, no tengo idea qué acabo de hacer. Ahí está. Van a encontrar una gran cantidad de ejercicios, de guías para iniciar, por ejemplo, para construir un almacenamiento de sesiones para nuestras aplicaciones en línea. Tenemos este rápido ejercicio donde encontramos un vistazo rápido y nos hablan de cómo utilizar Elastic Cache para este tipo de escenarios, que es una muy buena opción y tienen aquí toda la información que pueden ir utilizando. ¿Ok? Entonces, desde aquí van a encontrar mucha información muy valiosa en los Getting Started, ya sea por servicio y por caso de uso, que es como este escenario. ¿Ok? Bueno, entonces, es una simple pregunta que puede confundirnos por ciertos términos. Arturo, ¿estás de acuerdo con que DynamoDB también es una buena opción para esto? Sí, de hecho, ocupar la opción de descartar, como hiciste tú, es lo más práctico porque a lo mejor no teníamos el conocimiento. Ahora, en este escenario está un poco más fácil porque solamente aparecen dos opciones de bases de datos. Entonces ahí nos va a tocar a lo mejor en algún escenario o más complejo entender los usos o casos de uso de las bases de datos. A lo mejor lo que menos conozcan, pese a que les fue muy bien en la respuesta, es justamente la Zcash, que sirve para, que tiene dos tipos de motores, que son motores que funcionan de forma distinta. A lo mejor ahí profundizar, porque podría ser no siempre la misma respuesta como genérica. No es como solamente un Elasticcache, sino que hay dos tipos de motor que se podrían ocupar. Pero muy bien la respuesta. Yo pensé que se iban a lo mejor a confundir con alguna, pero lograron encontrar la, vamos a decir, trampa a la pregunta, que era bases de datos y otros servicios que te están despistando. Así que súper bien. Gracias, Arturo. Y bueno, felicidades a todos por este ejercicio. No importa ahorita qué tan bien, qué tan mal obtuvieron estos resultados, estas respuestas. Lo ideal es que hayan identificado dónde tienen que estudiar un poco más, dónde hay que reforzar. Todavía tenemos otras 3 semanas para que ustedes sigan profundizando, trabajando, que puedan trabajar justamente en sus elementos de estudio, ¿sí? Bueno, entonces, para esos elementos de estudio les voy a compartir algunos recursos adicionales, 3 QRs muy sencillos, muy rápidos que puedan ahorita escanear.
donde pueden descargar preguntas de prueba, guía del examen e información del examen. Desde aquí ustedes tendrán estos contenidos oficiales especializados para ustedes, para que puedan seguir practicando, además de todo lo que ya hemos estado trabajando con ustedes. La próxima semana vienen sesiones de Security Best Practices, muy importante para que profundicen en términos de seguridad, porque la siguiente semana nos enfocaremos en seguridad, ¿ok? Bueno, también tenemos un desafío para esta semana. Ustedes ya vieron el desafío de la semana pasada, ya lo resolvieron, lo identificaron varios elementos clave, ¿sí? Entonces, nuevamente, nosotros les vamos a presentar este desafío que consiste en mejorar una arquitectura. Ustedes resuelven con base en las buenas prácticas, con base en todo su conocimiento que están adquiriendo y que seguirán adquiriendo. Y la siguiente sesión, el próximo viernes, lo volveremos a revisar. Ahora estarán otras personas la próxima semana. Entonces, tenemos este escenario, ¿no? Donde tenemos que ir buscando estos 5 elementos adicionales de cómo mejorar, de cómo implementar este tipo de arquitecturas, ¿ok? Recuerden, esto ustedes lo van a tener como tarea, lo van a poder ir revisando, pueden compartirlo con nosotros, pueden compartirlo con colegas que estén en este mismo programa. Recuerden, todo esto está enfocado en socios de AWS y en el programa. Entonces, 5 elementos clave que tendrán que ir revisando, ¿no? Por ejemplo, cómo ingresar a la aplicación porque se están presentando errores 500. Cuando estamos comprando un ticket es necesario enviar un correo electrónico, se están generando más nodos en el clúster de lo esperado. La base de datos sigue operando al tope de sus recursos, que podemos hacer, y las sesiones de compras están utilizando recursos adicionales en la base de datos que necesitan evaluar una mejor alternativa. Elementos clave, elementos fundamentales. Aquí encontrarán incluso, ese color no me gusta, pero ya lo dejé, el iconos de arquitecturas, el centro de arquitectura, muy importante, y más sobre el pilar de eficiencia que tienen que seguir dominando y estudiando. Les dejamos el QR un par de segunditos aquí para que puedan escanearlo también y obtener el código para este reto semanal. Y ya por último, unos siguientes pasos. Nuevamente, recuerden que estamos en un programa de 5 semanas. Estamos en la semana 3. Próxima semana, perdón, estamos en la semana 2, viene la semana 3 y próxima semana hablaremos de seguridad, Security Best Practices y un webinar para arquitecturas seguras. Entonces nos vamos a enfocar mucho en arquitecturas seguras con diversos servicios de seguridad, son muchos, así que ahí los conociendo y sobre todo diferenciando, ese es de los principales retos. Ya después entramos en arquitecturas con costos optimizados, optimización de costos, y la semana 5, donde vamos ya a estar repartiendo los vouchers a los 50 primeros lugares que se presenten en las 2 sesiones que ya tenemos publicadas para todos ustedes. Semana 3. Esta semana 3 va a tener el curso, como ya mencionaba, Security Best Practices, ¿no? Ya están ahorita llenos. Sigan revisando el material, sigan profundizando en toda su preparación y participen en el webinar de 2 horas del próximo viernes. Hay un plan de estudios que se ha estado compartiendo en la sección de Questions and Answers para que ustedes sigan profundizando a través de los materiales que ya tenemos en Skill Builder. ¿Ok? Revisen los registros que puedan tener en las sesiones que tendremos en vivo y sigan profundizando en conocimiento con material de Skill Builder que estarán viendo en su plan de estudio, como Security Fundamentals, muy importante, un partner cast sobre IAM, un partner cast sobre VPCs, subnets, gateways y tablas de ruteo, y otro partner cast de arquitecturas y aplicaciones seguras. Entonces, sigan profundizando. Hay muchos servicios de seguridad nuevamente, conózcanlos y detecten la diferencia entre ellos, porque eso es a veces el reto entre CloudTrail, entre Trusted Advisor, entre Inspector, Detective, WarDuty. Hay similitudes, pero las diferencias es también lo que a ustedes les va a servir. Finalmente, recuerden, todo esto está enfocado a obtener un voucher promocional o un voucher del 100% del valor del examen para Solutions Architect Associate.
donde deben de pertenecer a una organización que sea socio de AWS, un partner de AWS, completar el curso guiado por instructor de Well Architected Best Practices, que ya fue presentado la semana pasada. Vamos a agilizar un poco esto. No tener la certificación previamente y, justo es lo que no quería que sucediera, y estar dentro de los 50 mejores resultados en las sesiones del 5 de abril. ¿Ok? Y bueno, todo eso entonces fue por la sesión del día de hoy. Vamos a dejarles ya abierta la encuesta de cierre donde nos puedan decir rápidamente en un minutito qué les pareció la sesión, el contenido, los presentadores, qué tan preparado te sientes ahora para el dominio 2 y un rápido comentario, un rápido gesto que nos puedan compartir para decirnos qué les gustó o qué podemos mejorar. Con esto entonces le agradezco mucho a Arturo todas sus explicaciones iniciales, de introducción, le agradezco a Julián, a Virginia, a Diana que estuvieron también muy atentos, apoyándoles desde la parte de chat support o lo que es el Q&A. Además de que confío que Teo les haya ayudado mucho el día de hoy. Veo que hubo también bastantes preguntas y que lo consideren también en algunas sesiones que se seguirán presentando y sobre todo que califiquen correctamente o incorrectamente las respuestas de Teo que está en proceso de entrenamiento. Soy Emiliano Espinosa, les agradezco su asistencia, su participación, les deseo lo mejor, mucho éxito en esta preparación y espero ver alrededor de 1100 próximos arquitectos de solución asociados o asociadas. Arturo, ¿algo que quieras agregar en el cierre? ¿O no? Creo que está en mute. Emiliano, si me permites a mí ahí hacer una de las preguntas que veo muy frecuentes. Adelante, por favor. Listo. Por si acaso tengan presente que el material y la grabación se las estaremos compartiendo vía correo electrónico al correo electrónico que se registraron o que usaron al registrarse en el programa. Validen que no les haya llegado al spam, ¿ok? Por otro lado, en los links vean las preguntas que estuvimos respondiendo. También compartimos el link para que puedan revisar las grabaciones de la sesión de la semana pasada. Entonces, para que lo tengan presente. Y también solo para comentar, porque ahí quedó una pregunta que podría generar dudas. El 5 de abril va a haber la sesión de simulación del examen con la entrega de vouchers, solo que por temas de la cantidad de personas que tenemos dentro del programa, hay dos sesiones. Entonces, la primera se llenó muy rápidamente. Los que no pudieron, solo los que no pudieron registrarse en la sesión del 5 de abril al inicio, ya están una nueva sesión para que puedan vincularse y que puedan participar por los vouchers, ¿ok? No se tienen que registrar en las dos. Es solo para aquellas personas que no se registraron o que no alcanzaron a registrarse en la primera sesión del 5 de abril antes de que se llenara. ¿Listo? Solo esos comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Una voz conocida ya también para todos ustedes en las sesiones, en los cursos que hemos dado. Julián estuvo acá con nosotros, seguirá estando con nosotros la próxima sesión y la próxima sesión web. Con esto entonces nos despedimos. Les agradecemos nuevamente toda su participación, sus preguntas, sus dudas, esperando que esta sesión haya sido muy valiosa para ustedes y nos vemos la próxima semana. Cuídense y hasta la próxima.